Buen día, estimados estudiantes. El día de hoy vamos a hacer el tutorial de SPSS acerca del tema de pruebas de hipótesis. Bueno, antes de comenzar a dar los ejemplos, vamos a establecer un poco de teoría para que se entiendan los procedimientos que vamos a hacer. Entonces, bueno, resulta que ¿de qué se tratan las pruebas de hipótesis? Entonces, ustedes siempre que hacen alguna investigación cuantitativa, tienen una población, ¿cierto? Esa población puede ser un pueblo, puede ser un departamento, un país, una institución educativa, puede ser una empresa, etcétera, etcétera, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? ¿Y qué dificultad presentamos? A esa población la idea sería estudiar estadísticos como, por ejemplo, si queremos estudiar el peso de la población, hallaríamos promedios o hallaríamos varianzas, desviaciones estándar o medias, medianas y ese tipo de estadísticos o indicadores que nos permiten hacer análisis estadístico. ¿Qué es lo que sucede? En la mayoría de los casos las poblaciones son muy, muy grandes. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, si ustedes quieren estudiar eso a nivel departamental, el peso, el sobrepeso de las personas, por ejemplo, un ejemplo muy bueno, eh, ustedes, pues digamos que están en un departamento que tiene aproximadamente 20 millones de individuos, o bueno, no exageremos, están 10 millones de individuos, eh, pues digamos que ponerse a sacar los datos, a sacar el peso de cada uno de los individuos, va a requerir de qué? De mucho tiempo y de mucho dinero, porque ustedes tendrían que contratar a mucho personal para poder hacer un censo de ese estilo, ¿cierto? Entonces, en lugar de ello, pues lo más inteligente es tomar una muestra de esa población de 10 millones, mirar qué tiempo se tiene para la investigación, qué presupuesto y con qué personal se cuenta y, por ejemplo, hacer una encuesta a 100 personas que pertenecen a esa población. Entonces, eso es una muestra, ¿sí o no? Y a partir de esa muestra, por ejemplo, aquí en la población se tendría un estadístico si se lo hiciéramos directamente a la población, ¿cierto? Por ejemplo, en este caso, este estadístico teta sería la media de la población, ¿cierto? Pero en lugar de ello, lo que sí podemos hacer y lo que es mucho más aterrizado es que le hallamos la media o le llamamos el estadístico a la muestra. Y ese estadístico siempre lo vamos a señalar, igual que el estadístico que tengamos, por ejemplo, vamos a verlo ahorita, la media solita, por ejemplo, mu, y aquí le colocamos mu barra o se le coloca x barra o etcétera, etcétera. ¿Listo? Entonces, barra señala que es el estadístico de la muestra y sin barra se señala que es el estadístico de la población. Entonces, seguimos en el ejemplo. Entonces, yo quiero mirar los índices de sobrepeso, por ejemplo, promedio sobrepeso, en una muestra que tomé del departamento, unas personas en las cuales les hice el censo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Listo, yo tomo los 100 datos, hago la tabulación, hallo la media de esa muestra. Yo digo, bueno, pero yo a partir de esto particular que yo hice, de esta investigación, quisiera poder dar una información muy aproximada acerca de lo que le sucede a toda la población. ¿Cierto? Esa es la idea. Entonces, la esencia de las pruebas de hipótesis o realmente la esencia de la estadística inferencial es que a partir de una muestra que yo tomo de toda la población y de un estadístico, yo quiero saber qué sucede con el estadístico grande. ¿Listo? ¿Qué sucede con el parámetro poblacional, que yo le llamo acá, y yo a este le llamo el estadístico? ¿Listo? Entonces, bueno. A partir de eso, digamos que esto se ve un poco extraño cuando uno lo ve así, pero ahorita que damos los ejemplos va a ser mucho más aterrizado y utilizando el software que es SPSS, ustedes no van a tener ningún inconveniente. Entonces, bueno, ¿cómo se enuncia una prueba o qué es lo que se quiere hacer en una prueba? Más bien, ¿para qué sirve una prueba? Entonces, la idea de una prueba es que yo quiero saber información acerca de qué sucede con este estadístico poblacional. ¿A partir de qué?
bueno, o parámetro poblacional a partir del estadístico de la muestra. Entonces yo digo, por ejemplo, si yo quiero saber si las personas se encuentran en un sobrepeso, en el ejemplo que les estoy diciendo, yo por ejemplo quisiera saber yo quisiera saber si ese sobrepeso de la población es igual, el peso de la población en promedio es igual, por ejemplo, a 70 kilos. Voy a poner el ejemplo, ¿sí? Y sí, o sea, por X razón yo quiero saber los 70 kilos porque eso yo lo establezco como investigador, ¿cierto? ¿Y qué es lo que pasa? Que yo planteo una hipótesis, siempre planteo una primera hipótesis nula, que es la hipótesis de la igualdad. Yo digo, bueno, yo quiero comparar el promedio de la población con 70 kilos. Entonces, ¿qué va a suceder según las matemáticas? O el promedio es igual a 70 kilos, ¿cierto? Esto puede suceder, esta la llamaríamos la hipótesis nula, o habrían dos hipótesis alternativas, porque matemática nos dice, o dos números son iguales, o uno es mayor que el otro, o uno es menor que el otro. Entonces miren lo que está sucediendo aquí o aquí, ¿cierto? En algún lado de estos va a caer. ¿Cierto? Entonces yo establezco estas dos hipótesis porque pues el decir, por ejemplo, que la población aproximadamente tiene un promedio igual a 70 kilos, pues me va a permitir concluir cosas como investigadora, o si es menor, también me va a permitir concluir cosas, o si es mayor a los 70 kilos, también me va a permitir concluir cosas, ¿cierto? Miren que yo aquí estoy hablando de este parámetro poblacional. Y esto que ustedes ven acá, teta sub cero, es como una constante del promedio o una constante del estadístico que yo establezco, ¿cierto? Que yo establezco como investigadora, es decir, ese teta sub cero es aleatorio, es según lo que a mí me convenga saber. ¿Listo? Por ejemplo, aquí pues yo me acabo de decir que en 70 kilos, otro investigador le va a interesar saber en 60 kilos, otro, sí, otro investigador en la estatura, otro investigador en el índice de masa corporal o cualquier ejemplo que se pueda ver, ¿listo? Bueno, después de establecer las hipótesis, ustedes tienen que, esta prueba que vamos a ver, este tipo de prueba, lo vamos a utilizar con los intervalos de confianza. Entonces, voy a explicarles muy escuetamente qué es un intervalo de confianza. Resulta, si ustedes se dieron cuenta, yo coloqué como estadístico de la población un teta sub 0 barra. Y ese teta sub 0 barra está aquí, ¿cierto? Mírenlo por acá. Entonces, era lo que yo les estaba diciendo. Resulta que yo quiero saber qué es lo que sucede con este parámetro poblacional teta, ¿cierto? ¿Y yo cómo lo voy a saber? Pues yo lo voy a saber a partir del estadístico que tomé de la muestra, ¿sí o no? Pero como yo no lo puedo garantizar un 100%, ¿por qué no lo puedo garantizar un 100%? Porque para que yo garantizara más o menos dónde se encuentra ubicado o a qué números aproximado este parámetro poblacional, pues yo tendría que tomar toda la población y si acabo la estadística inferencial, hago estadística descriptiva y no me pongo a hacer una prueba, pero pues por costos y tiempo tomé un estadístico muestral. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Yo digo, miren, yo no voy a poder, como yo pierdo la exactitud al tomar una muestra, yo no voy a poder saber exactamente cuál es en realidad este teta. O sea, yo no le puedo decir a nadie, ese teta es 75 kilos, por ejemplo, el que estamos tomando, que sería la media, la media. Digo, no, yo no puedo saber eso, pero sí lo puedo meter en un intervalo, ¿cierto? Estableciendo un nivel de error, de confianza, diciendo, bueno, yo, como yo no lo puedo hacer con una confianza del 100%, establecer quién es el parámetro poblacional, yo lo puedo hacer con una confianza del 99%, del 98%, del 95%, ¿sí? Todo abajo del 100%. Lo más recomendable y sin pérdida de generalidad es tomar el 95%. ¿Sí? No hay ningún problema si ustedes lo toman así. No hay pérdida de generalidad, porque pues la verdad es generalmente se hace con el 95%. Y yo digo, como yo pierdo acá generalidad al tomar la muestra, yo voy a tomar una confianza del 95%. Y esa confianza que me permite, no me va a permitir saber dónde está el parámetro poblacional, pero sí me va a permitir saber en qué intervalo está ese parámetro poblacional. Es decir, yo tengo que medir un error
que me da ese 95%, un error de una constante, por ejemplo, si estamos hablando de ese peso de 70 que yo les decía, ese error puede ser 5 kilos, ese error puede ser 3 kilos, ¿sí? Y yo tengo que coger el dato que yo ya tengo, que sería la media, por ejemplo, en el peso, por ejemplo, la media del peso, yo sé que es 68 kilos, porque yo ya hice mis tabulaciones, entonces cogería y 68 le restaría 3 kilos, o sea, algún error, y le sumaría aquí también a 68 kilos algún error. Un error que yo minimizo lo más que pueda, que yo con técnicas estadísticas y cosas que ya están establecidas, sé que ese error es el mínimo, ese error de confianza es el mínimo, y yo puedo decir, eh, la media del peso de la población de un determinado departamento está entre, por decir algo, 65 kilos, ¿cierto? Y 71 kilos, ¿cierto? Cuando yo hice estas operaciones, todos estos son numeritos, el único que es una variable va a ser el parámetro poblacional, ¿cierto? Y entonces, bueno, esto lo que les digo, en este momento se ve un poquito extraño, pero ya con el ejemplo se va a aclarar mejor. ¿Qué sucede acá? Entonces, yo, a mí, no, a mí me interesa minimizar la anotación, no me interesa ponerme a armar enredos. Entonces yo digo, L sub I va a ser, lo voy a bautizar como el límite inferior, pues porque es el menor de los límites, y L sub S, que va a ser sumarle al estadístico muestral, sumarle el error, ese lo voy a llamar el límite superior. Entonces aquí ustedes pueden ver cómo se llama cada uno. Y pues a este, que tiene el límite inferior y el límite superior, lo voy a llamar el intervalo de confianza, donde yo con un 95% de seguridad sé que está el parámetro poblacional. De eso se trata. ¿Listo? Entonces, primer paso, enuncio las hipótesis. Segundo paso, determino el intervalo de confianza del 95%, ¿cierto? Y en el tercer y último paso, y yo diría que el fundamental, porque o sea, este primer pedazo lo hace el investigador, este segundo pedazo lo hace el software y este tercer pedazo lo hacen ustedes también como investigadores. O sea, el primero y el tercero son lo básico, son digamos lo fundamental y lo más importante. Entonces, ¿qué tiene que hacer un investigador cuando utiliza un software como SPSS? No centrarse en hacer operaciones, por eso es que no coloqué muchas fórmulas, coloqué las menores fórmulas posibles, lo menos, y se tiene que centrar en tomar una decisión. ¿Cierto? En tomar una decisión, en decir, bueno, o sea, ¿qué hipótesis voy a rechazar? O sea, de las hipótesis que yo no sé, o voy a aceptar que H0 es cierto, es decir, que el parámetro poblacional es igual al estadístico, o voy a aceptar que se va a ir hacia una cola o hacia la otra cola. Entonces, ¿cómo establezco esa decisión? Entonces yo miro estas tres. Entonces yo digo, aquí, como ustedes pueden darse cuenta, el estadístico de la media, perdón, el estadístico de la muestra, era el que jugaba el papel y me permitía hallar este intervalo de confianza, ¿cierto? Este de acá. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Entonces, ¿qué sucede? Que ahora yo tengo que jugar con este parámetro que establecí para saber, por ejemplo, ese parámetro que era los 70 kilos que les explicaba. Entonces yo tengo que mirar y decir, bueno, entonces aquí vamos a ir con este, con el intervalo de confianza. Entonces, si teta sub 0 pertenece al intervalo de confianza, entonces no se rechaza H0. Es decir, sería cierto con un 95% de confianza que H0 es verdadera y entonces, por ejemplo, en mi caso, yo comprobaría que el promedio de la población sería igual a 70 kilos, en el ejemplo del que les estoy hablando. Por matemáticas, ¿qué puede suceder? O teta sub 0 está en el intervalo, o teta sub 0 está por fuera del intervalo. ¿Sí o no? Entonces, si teta sub 0, aquí dice, está por fuera del intervalo, entonces lo voy a pintar por acá. Por aquí está L sub I y por aquí está L sub S y por aquí y teta sub 0 no está entre los dos, por aquí de pronto está la recta y está la ubicación.
¿Listo? Bueno, entonces ya vamos a darle continuación en el próximo video a la toma de decisiones.